Soy Nano Barbieri y esto es Sarajevo. Crónica de Escombros, un podcast de No Me Grites. Bueno, ya está en contacto con nuestro propio Julián Weich. ¿Cómo estás, Nano Barbieri? Hola, qué linda dupla, qué lindo hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Vos? Espectacular, muy bien. Así que soy Julián Weich. No, pero, viste, sos el tipo bueno, el tipo que todos quieren. Y Julián Weich tenía como era como ese personaje, era nuestro Tom Hanks en un momento. Que la gente sepa que el Nano nos ha presentado a nosotros dos. Es cierto, nosotros nos conocemos por Nano Barbieri. Y Es verdad. Es verdad. Me la anoto en el currículum. Anótelo, por favor. Escúchame, Nano. Pero para mí él era el Tano. Entonces, porque para vos él era el Tano, el Franco. Y qué sé yo, para mí Tano. Vi a la Lali, que es la compañera del señor Franco Rizzi, y le digo, no, porque el Tano me miro raro. Y después lo presento acá en la radio como el Tano, qué sé yo, y él me dice que solo ustedes le dicen Tano. Y yo lo tenía como popular Tano. Sí, No, es un apodo de reducto. Claro, bueno, yo lo conocí en el reducto. Lo conocí en el reducto y dije, Tano, bueno, así es. Bueno, Nano, sabes que estamos hablando de las grietas. La idea es que con vos podamos tener una reflexión más profunda de la que venimos teniendo. Pero ¿cuál es tu grieta innecesaria? Sí, me gusta arrancar de los márgenes. Y escuché, y yo ante todo obedezco, que ustedes pidieron guerra. Sí. Entonces, me voy a sumar. Y mi grieta es la música del universo, toda la música del universo versus el folclore de los nocheros, el folclore tipo de los nocheros. El que te gritan de a cuatro. Exactamente. Además tienen un mérito que hay que reconocérselo, que son los inventores de una experiencia única, que es la música con olor a huevo. Vos pones los nocheros e inmediatamente hay un vaho. Sí. Es científico. Sí, porque siempre están hablando de mina, pero siempre son todos ellos. Y además otra cosa, yo le digo, lo tengo catalogado como folclore porno. Pero digo, ¿qué me están contando? Mire que hay chacareras que cuentan picardías, ¿no? Pero estos, ¿qué me están contando? O sea, es porno, no es erótico, es porno. O sea, bueno, listo, ya está, contando más detalles. De a 4, de a 5, con barba candado. Es bravo, pero como ustedes me presentaron como... Te jodió la barba candado, ¿no? Se jodió ahora cada. Le quería dar un marco científico a esto porque, digamos, hay un gran pecado de la ciencia, que muy utilizado por el periodismo también, que es hacer un universal de un particular, ¿no? Ese es el pecado original, es decir, yo pienso esto y por lo tanto es una verdad universal. Entonces, como la ciencia es método, ante todo método, no hay mucho más verso, simplemente es inventar un recorrido. Los invito a los oyentes, mediante ustedes, a que armemos una especie de muestra y que en sus casas pongan un tema de los nocheros, cualquiera, elijan de todo el repertorio, random, para sentir cómo surge de las profundidades ese vaho de olor a huevo, que puede ser también de los huevos duros dentro de una sí, claro, ¿no? Por supuesto, sí, no piensen mal. Bien, dicho esto, que es difícil presentarlo ahora como sociólogo, escritor. Hay una grieta acá que plantea una oyenta que a vos te va a afectar, que es las mandarinas. Mandarinas sí, mandarinas no. Bueno, Nano tiene un libro que se llama Mandarinas de Abril. Lo tengo en mi biblioteca. Y es un militante de las mandarinas y a la vez también tiene como un fetiche con tirar la cáscara de la mandarina en cajas de camioneta. Que va por la calle, así que cuando alguien encuentre en su camioneta cáscara de mandarina, búsquelo a Nano Barbieri. Porque él se piensa que es una flor. Estoy dejando una flor aquí. Pero solo en las cajas de camioneta. No, me parece que es como un acto contra el campo, no sé bien. No, la cáscara hay que tirarla, no se tira la basura, la cáscara de mandarina, es un pecado. Entonces, cuando vas pelando la mandarina en la calle, si vas manejando, lo que fuera, y ves algún lugar, digamos, que pueda servir de cesto no real de basura, lo tirás, y las camionetas cumplen esa función. Pero siempre del lado mandarina de la vida, que vale la mención tuya para recordar que fue una producción de No Me Grites hace 11 años. Es cierto, ese libro es cierto. Nano, No Me Grites. Estuvimos durante todo el 2020, bueno, la segunda parte del 2020, con Sarajevo, que es este podcast que hace Nano, que lo pueden escuchar, lo pueden encontrar en No Me Grites Producciones y en Spotify también están todos cargados. Y un poco la idea siempre fue todos estos temas que generan tanta grieta,
tanto de un lado o el otro, que parecen irreconciliables, cómo poder correrse un poco, mirarlo desde otro lugar y cómo repensar eso, y si es que hay realmente una posibilidad por fuera del mercado, porque sabemos que mediáticamente es un gran negocio la grieta, también, pero si no, ¿cómo se puede analizar y pensar por fuera de eso, si es que existe tal cosa? Sí, es complicado y sobre todas las cosas es largo. O sea, esquivar la grieta es un camino largo. Y tal vez ese sea, digamos, efectivamente el límite más grande que tenga que correrse de ese pensamiento binario, ¿no? Porque la grieta como concepto es un concepto vacío, que no dice nada, es la marca de una frontera inquebrantable, es absurdo, ¿no? Es una práctica más que un concepto. Pero lo interesante es la efectividad que tiene esa idea y ese modo de pensar, ¿no? ¿Por qué garpa tanto ubicarse de un lado o de otro lado de la grieta, ¿no? Y acá hay una cosa, hay un músico canadiense que se llama Leonard Cohen, que quienes lo conozcan, claro, digamos, halagado de que lo mencionen, quienes no, tendrán la oportunidad de escucharlo por primera vez. Y es un compositor muy prolífico. Y él decía lo siguiente, ¿no? Que me parece que está bueno para explicar la grieta. Dice, todo el mundo se siente más hospitalario con las posiciones extremas. La retórica tiene un cierto borde, cierta chispa, un atractivo, decía, ¿no? Y a él mismo le interesaba mucho componer desde esos lugares. En un mismo disco tenía una canción absolutamente pesimista y otra tremendamente optimista, ¿no? Pero porque le gustaba trabajar sobre esa chispa, sobre ese atractivo que tienen las posiciones extremas. Y yo creo que en algún punto el modo grieta de pensar la realidad obedece a esa efectividad, ¿no? Está bueno, es divertido y digamos, hay cierta adrenalina en pararse sobre uno de los extremos y opinar desde ahí, ¿no? Sí, y fíjate también que como constructor de identidad es una cosa, pero también hay una grieta que hoy charlábamos antes del programa con Nano, el sketch, ¿se sigue diciendo sketch? ¿Sí? No me voy a meter en esa, dígale sketch. De Guille Aquino. No me voy a meter en esa grieta. De Guille Aquino en Droga Nacional sobre el partido de fútbol, el clásico entre progres y fachos, ¿no? Es fantástico y realmente tiene como todos los estereotipos de las posiciones desde un lugar que no se corre nada, por eso jugamos con esa grieta, que es algo que no negociás. Y no deja de ser en redes sociales, después en la vida real no sucede, ¿no? Pero hay como una construcción de identidad cada vez mayor de eso, que me parece que en un punto es un peligro y no un problema argentino, porque viste que está el discurso de la grieta en Argentina. Hoy leía un tuit de la vicepresidenta nueva de Estados Unidos, Kamala Harris, y la atacaban porque traían el comunismo chino y ruso. Y yo decía, pero Marta, es mi vecina. Es como el mismo discurso. Hay como una cosa en las redes sociales que obviamente aflora, pero también hay como una identidad cada vez más encorsetada, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay como una invitación a la guerra, digamos, en el sentido no humorístico que ustedes presentaron hoy, sino a una consigna que básicamente puede resumir en la idea de no entregarle el discurso al adversario, una cosa así, ¿no? Entonces, cualquier tema genera una duplicidad de posiciones que coinciden, no se representan en la vida real, y en este caso, en este sentido, las redes sociales ocupan un lugar difícil de entender, ¿no? Porque, por ejemplo, hay 700 millones de tweets por día, esto es real, ¿no? Es un promedio, por supuesto, 700 millones de tweets por día, hay 700 millones de opiniones vertidas en esa red, en esa única red social, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? ¿A dónde iba o a dónde iría toda esa necesidad de comentar cosas, de expresarse, de manifestar su opinión, si no existiera esa red social, ¿no? Y hay una pista que da Bauman, que es un sociólogo, un colega, y dice, el tipo en uno de sus libros, que se llama Vigilancia Líquida, tiene una frase como a la pasada, y dice, ya no desarrollamos técnicas para hacer lo que queremos hacer, sino que seleccionamos cosas para hacer solo porque existe la tecnología para hacerlas. Claro. No sé si se entiende la idea. Sí. Yo realmente creo que esa participación masiva
fuera de la red social sería humo, no existiría. Total. No estaría en ningún lado. Escuchando uno de tus podcasts que me encantó, el del movimiento, ¿no? Y cómo este encuentro, le recomiendo a la gente que los escuche porque están buenísimos, pero vos creás un personaje que es Luis, o traes una memoria de un vecino, Luis, que es todo lo opuesto a vos, pero que de repente un festejo de tu cumpleaños los reúne en un suceso. Te escuchaba y pensaba, por eso es importante la cultura, las fiestas patronales, los carnavales, porque toda esa gresca se disuelve ante el abrazo de un evento cultural, de una fiesta, de la felicidad, ¿viste? Que es un poco también bestial, monstruosa, que nos reúne con gente que no es como nosotros, o que somos diferentes, o que vos de una vereda y yo de la otra, pero la noche de carnaval pasa otra cosa. Y nada, hablanos un poco de eso. ¿Qué pasa eso? ¿Qué importancia o qué pasa en los sucesos del amor, de la felicidad, con la diferencia? Ahí se viste como, pero vos no estabas en contra no éramos tan diferentes, y terminamos abrazados en una barra de un bar. Totalmente. Yo creo que, digamos, no podemos, o nos cuesta mucho, o en algunos casos también no queremos, digamos, revertir nuestros principios de relación con el mundo, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de interpretarlo, es un lugar cómodo, y la repetición de esa manifestación de nuestra relación con el mundo es también un mecanismo de defensa, ¿no? Siempre me interesa lo que pasa en la película de Truman Show, digamos, la multicitada película de Truman Show, que es que cada vez que se complica, o cada vez que hay algún momento de tensión, o cada vez que está puesta en cuestión la identidad del protagonista, se eligen como verdades emocionales para traerlo a su agua calma, ¿no? Para llevarlo de vuelta a su laguna. Cada vez que se cuestiona su verdad absoluta, su mirada del mundo, un recuerdo emocional, una verdad emocional, ¿no? Cualquiera sea, no sé, los argentinos somos de campo, cualquiera de esas máximas que nos traen una cadena de certezas, ¿no? Que son cómodas para todos nosotros. Cada uno tiene ese lugar. Aparece este lugar, este retroceso conservador a las personas que ya fuimos. Entonces, como vos decías, de los festejos, de los carnavales, de los encuentros, la escuela, la ciudad, después me gustaría hablar un poquito de eso. Todos esos lugares en donde hay un encuentro inevitable con el otro nos ponen en cuestión y nos revelan casi siempre que los antagonismos de los cuales nosotros somos militantes se disuelven en la copresencia, en el compartir un espacio, que somos en los hechos mucho más parecidos de lo que creemos. Uh-huh. Claro. No, pensaba en algunos ejemplos, ¿no? Y la ignorancia muchas veces, en sus múltiples facetas, se puede combatir con conocimiento o con teorías conspirativas, ¿no? Que es más rápido, ¿no? El ejemplo vacuna. Que hoy también nos estuvimos riendo un poco de eso. O sea, que la vacuna nos van a inocular, no sé qué, sin datos, ¿no? Pero viste como una cosa conspirativa atrás, y después de golpes, pero salió en The Lancet, que nadie conocía The Lancet, o nadie fuera del mundo científico, y ahora es como, The Lancet lo dijo, entonces se anotó el doble de gente la vacuna. Pero en el fondo lo que hay es todo el tiempo buscar como excusas para no hacerse cargo y no ponerse a pensar un poco o analizar, tener 2 o 3 miradas. Sí, totalmente. Yo creo que es un poco lo que comentábamos al principio, digamos que la definición de la grieta en algún punto sería que es el camino más corto de dirimir algún pensamiento. El camino más corto, porque un poco jugando ustedes también lo hacían al principio, vos planteas cualquier tema y a todos nos salta rápidamente cuál es la división ahí, ¿no? Eso está internalizado en todos nosotros. Entonces, el camino más corto para pensar y para dirimir alguna discusión es la grieta, cualquiera sea la grieta. Y en ese caso, la revista Lancet en este momento es una herramienta más para sumar a esa grieta. Entonces, ahí comienza una disputa por la apropiación de esa verdad, porque de repente es un lugar que tiene cierto reconocimiento universal, digamos, uno de los pocos espacios que todavía mantienen ese tipo de reputación. Entonces lo que aparece es una batalla por apropiarse de esa verdad. Bueno, algunos dirán, vieron que teníamos razón, y otros dirán, hasta que esta revista no dijo que era verdad, ustedes no tenían razón, ¿no? Entonces, en algún punto siempre se hace esa marca en el agua y se paran unos de un lado
y otros del otro. Me interesa una definición de Sidney Husband, que es una novelista norteamericana, muy picante, y que dice que la percepción es conservadora, digamos que hay un lugar, un punto de partida que es complicado, que es que todo lo que nosotros conocemos, lo que percibimos, lo que vemos, lo hacemos a partir de lo que ya conocemos. Claro. Entonces, de movida tenemos un impulso conservador en todo lo que vemos por primera vez, ¿no? Y que salir de ese lugar es un trabajo, es un laburo que no todos están dispuestos a hacer, ¿no? Y bueno, ese por ahí es el gran desafío, y un gran desafío derivado de ese desafío es conseguir que ese recorrido no sea hacer una carrera de 10 años en la universidad de no sé dónde. Entonces hay que encontrar métodos más efectivos para salir de ese pensamiento binario, ¿no? Bien. Nano, muchísimas gracias. No quiero entrar en una grieta, pero hoy solo vamos a hablar de Belgrano, así que... Ustedes son una pareja grieta. Uno es Tallarina a muerte y el otro es de Belgrano a muerte. No se puede creer. Ayer lo pensaba. Nano, así que bueno, hoy córranse un poquito, ¿eh? Nano, muchísimas gracias. Seguiremos este 2021 con Sarajevo, Crónicas de Escombros. Y bueno, esperamos seguir discutiendo estos temas y poder pararse un poco por fuera para poder tener más miradas. Beso, Nano. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, y nada, seguimos con No Me Grites. Gracias. No Me Grites Radio. El aperitivo de los sábados. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.